Bienvenidos, nosotros somos Heresiarcas del Edén, el podcast donde está bien no estar de acuerdo. Yo soy Gaby Cortés y hoy me acompaña Topacio y el señor Favela. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo los trató la semana? Bien, ¿y ustedes cómo Nomás con bastante calor, ¿verdad? Mal, ahora sí me fue mal a mí. Bastante trabajo. Sí, ¿Por qué te fue mal? ahora sí me fue mal. Siempre me va bien, hoy me fue mal. ¿Por qué te fue mal? No sé, tuve una crisis existencial en el trabajo. ¿Y eso? Pues cosas que pasan. ¿Y lloraste? Sí, la verdad sí. Oh no, Chale. el pH está muy alto. ¡Ah! Sí. Sí, y Oh, luego qué cosa. llegamos a la casa y se descompone el aire. Entonces, Ay, entonces no fue tu semana. no. Hoy sí. Entonces me estás diciendo que no estamos grabando en el lugar donde siempre grabamos. No. Si se dan estamos en cuenta. otra locación. Si ¿Dónde se será? dan, ajá, hoy cambiamos de locación, ahora es un lugar un poquito diferente porque se nos descompuso el aire en el estudio y estamos a 40 grados y no, Esa madre. no está soportable. No No estamos estamos soportando. aguantando. No estamos soportando, no funciona. No, Entonces tuvimos que cambiar de locación y pues me fue mal. qué sad. Qué desgraciadamente mal. Sí, ahora me tocaba a mí. La vez pasada habían sido ustedes. Bueno, ¿quién fue? Iván. Creo que fue tú Iván. Ujú. Y, No, y no, no. Paul. Es que fue como que todos dijeron, no, bien. Y yo cuando dije, no, hay que decir la verdad. decir la verdad, nos está yendo mal. Y todos sí, pues nos está yendo todos mal. Muy mal. Ya todos sacamos el violoncito más pequeño. Sí, entonces ahora me tocaba a mí. Oye, sí venden ese violincito, ¿verdad? Sí, lo venden. Sí. Yo lo quiero. Sí. Ese estaría bien chido sacarlo aquí de repente con historias tristes. Sí. Pero bueno, pues ya pasando a temas un poquito más tristes. Ay, sí. Pues es que pues son historias. Sí. Es que la palabra correcta tal vez no sea triste. ¿Qué podría ser la palabra correcta? Cruel. Impactante. Sí, entonces venimos con un tema medio reencarnado, medio no reencarnado. Ok. Porque va a ser el que ya vimos de asesinos seriales, el origen de cómo se comete, cómo estas personas llegan a hacer estos actos tan atroces y que uno pues no se explica y cómo es posible que exista, qué los motiva y cuál es la diferencia que tienen entre otro tipo de criminales y cómo el twist de este episodio reencarnado es cómo es posible que algunos de ellos nunca los atraparan. Entonces, porque los que hemos visto en esta saga de asesinos seriales es que fueron atrapados, pero ahora vamos a platicar de unos que nunca, hasta el día de hoy, no han sido atrapados. Topacio y su sótano. Yo no tengo sótano. Pero sí lo tuvieron. Estaría muy chido tener uno para tener una cavita de vinos allá abajo. Y un cuarto de tortura. No, tal vez un cuarto de juegos. Me recuerda la primera vez que grabé con Topacio que está explicando cómo se sintió un cerebro viéndome a los ojos y yo así. Sí, creo que esto no va a funcionar. Ay, no. Cualquier persona que haya estudiado veterinaria te va a decir cosas bastante bizarras sobre esos temas. Cosas que no quería saber en ese momento. Pero Me ahora la muy sabes. pronto. Es que nunca la he visto tan apasionada como cuando describía cómo cercenaba un cerebro y cómo lo partía. Es que no es en sí lo que me apasiona, sino la anatomía. O sea, el ver todo cómo está acomodadito, la verdad sí me apasiona. Y a nivel microscópico, todavía más. Se parece a algo que vamos a ver más adelante. A la madre. Ay, no. Pero no. sí, primero vamos a definir qué es un asesino serial. Entonces, un asesino en serie o un asesino serial es aquella persona que comete 3 o más asesinatos en lugares o periodos diferentes con un lapso de enfriamiento entre un homicidio y otro. Estos lapsos pueden ser días, semanas, meses, inclusive algunos años. Por eso los terroristas y las personas que cometen tiroteos no son asesinos seriales. No, los asesinos en masa tampoco son seriales. Porque todo lo hacen en el mismo momento. Creo que se le llama asesinos relámpago, ¿no? O asesinos... había visto el del masa. Asesinos en masa. Relámpago o... es que había uno que un día tuvo un mal día.
así literal, Ajá. y se agarró y en su carro se puso a matar gente nomás porque Sí, tuvo un mal creo que día. cuando asesinas varias personas en distintos lugares en un tiempo determinado muy corto es el asesino relámpago. Ujú. Y asesino en masa son las personas que van a asesinar a una gran cantidad de personas. Pero el asesino serial se diferencia de que es una persona Ujú. que comete estos crímenes con un tiempo determinado de De pausa. planeación enfriamiento. también. Ujú, también. Entonces, pues, además de esto, que no tienen un motivo claro y sus crímenes son premeditados y generalmente siguen ciertos patrones o tienen una característica en común, que es lo que le llaman muchas veces el modus operandi. Sí. Entonces, ¿cuál es la motivación que llegan a tener este tipo de personas, para no decir tanto la palabra? Es que pueden llegar a tener una motivación psicológica o emocional. Pueden querer buscar la satisfacción sexual, el deseo de poder, el control o simplemente una búsqueda de emociones fuertes. Además, suelen mostrar ciertos patrones de comportamiento. También pueden seleccionar a sus víctimas o los métodos de asesinato que utilizan van a ser los que los distingan de otros criminales. Una de las características más perturbadoras es de cómo deshumanizan a sus víctimas. Para ellos, sus víctimas no son personas, sino objetos que sirven para satisfacer sus necesidades o sus deseos. Es muy interesante cómo a las víctimas las ven como tipo objetos, Ujú. pero bien sí pueden tener familia y así y tener una conducta relativamente normal pues, con esas ajá. personas. Es muy raro cómo se diferencia esto. Ajá, exactamente. Porque inclusive hay algunos que andan en la política y en cosas, o sea, no actuales, Sí, sino de los que anteriormente, ya... como Goyo, Que se sepa. ¿Cómo quién? Goyo Cárdenas. Ajá. Como O Goyo. también el de el payaso Pogo, Ándale. Sí, Pogo. el Ted Bundy. Ted también. Bundy. O sea, todos ellos ahí aparentemente tenían una fachada normal Ujú. y... O BTK también. Ajá, y de una familia acá muy bonita y todo, pero detrás de la puerta... Ay, sí. La verdad es otra. Ajá. Entonces, pues es un tema complicado y es difícil y pues tiene muchas controversias porque ahora sí que o se crea o se nace así, ¿no? Que es lo que dice. Pero vamos a ver cuál es la psique de un asesino serial. Pueden tener, como les decía ahorita, una motivación psicológica o emocional específica. Estas motivaciones pueden variar, pero comúnmente incluyen la búsqueda de satisfacción sexual, el deseo de poder y control o simplemente la búsqueda de emociones. Entonces, en los factores psicológicos de estos individuos, la mayoría de los asesinos seriales muestran signos de psicopatía o trastornos de la personalidad. La psicopatía se va a caracterizar por una falta de empatía, remordimiento y emociones profundas. Estos individuos son manipuladores, egocéntricos y suelen tener un encanto superficial. Sin embargo, no todos los psicópatas son asesinos seriales, pero la mayoría de los asesinos seriales sí son psicópatas. Ajá. Sí, pues es que puede ser un sociópata o un psicópata y ser funcional. Ujú. Sí. Nomás recluirlo en tu mente y ya está. Sí, o sea, No llevarlo entender, a la práctica. entender qué es, o sea, moralmente, Ajá. qué es lo que está bien, lo que está mal y lo que, ok, pues sí, estoy pensando esas cosas, pero ya de pensarlas a llevarlas a la práctica, pues ya, Ajá. son cosas diferentes. Pues de hecho se dice que para ser un buen político o una persona de poder tiene que tener También psicopatía. médicos, ¿no? rasgos Ujú, psicópatas también y médicos. Porque También imagínate aguantar sociópatas. todo eso. Ujú. Sí, también Sí. yo he visto de los médicos. Pues sí, es que los médicos se deshumanizan porque pues manejan tantas situaciones de alto muerte. impacto y así que lo ven tan regular. Ujú. Por ejemplo, a mí me sucede porque pues como soy abogado veo muchos casos sobre pues, abuso sexual, violación Ujú. y todo este tema de violencia doméstica y así. Y llega un punto donde pues ya no te impacta, o sea, ya simplemente es como que Otro más. otro más. Y me ha tocado pláticas en que estás en un juzgado y, oye, si te dices cuenta que el expediente tal, el tipo hizo esto y esto y esto con la muchacha y ya la dejaron libre. Ay, no, pues qué mal plan. O sea, Ujú, pláticas sí. así muy banales, así, Sí. y haciendo chistes y burlas y es como que... Y yo ya no lo encuentro ofensivo ni nada, simplemente es como que... Pues es una manera de tu cerebro de protegerse también. Imagínate si lo cargaras, Sí, es... te carga la chingada. Llorando Sí, o después de sea, cada caso. lo interiorizas ya Sí. y
le das una connotación de lo que es. Sí. Y es raro porque ya cuando suceden, por ejemplo, en tu círculo, en cosas así, cosas parecidas, es como que no te da el impacto o no le tomas esa, no seriedad, pero si no le das la importancia de vida al acto. A la situación. Ay, pues también hay otro tipo de fantasías, como unas fantasías violentas, y estas pueden empezar desde una edad temprana. O sea, hay niños que ya se ve que empiezan ahí a maltratar animales o a causar incendios innecesarios y cosas así, ¿no? Sí, de hecho, un dato muy interesante es que muchos incendios o pirómanos se vuelven bomberos para estar cerca ¿Del fuego? del fuego. Wow. Make sense. Y sí pasa, o sea, sí pasa de que pues, hay ciertas personas que son pirómanos en que se hacen bomberos. Y en algunos casos hasta ellos mismos se ha demostrado que hacen los incendios para ir a apagarlos. No manches. Eso sí está gacho. Apenas iba a decir, ellos están bien encaminados, pero ya por ese último punto, ya pues no. Fuentes, Chicago Fire. Bueno. No, pero sí es un chiste muy recurrente en las series y en todo esto, porque sí pasa de que pues, lo asocias, es fuego, bomberos, voy a estar cerca del fuego, o sea, me va a llamar la atención. Pues como los enfermeros o doctores que asesinan a sus pacientes con medicamentos. Una y otra vez y rara vez son atrapados en el Ángeles de la muerte. Sí. De hecho hay un en Netflix hay un documental, bueno, una serie documental muy padre sobre una enfermera. Que al último la descubrieron porque otra enfermera dijo, oye, pues si no le hubieran hecho nada. Y ya tenía como que una lista interminable de pacientes. Y ella, pues creo que se escuda diciendo es que eran personas que estaban sufriendo. Pues ya muy ancianos, o sea, ella estaba decidiendo quién vivía y quién no, deliberadamente. Sí, de hecho sí tengo ahí en la lista los médicos o enfermeras o personas de la salud que agarraron su papel de Dios. Sí. Entonces, respecto a esto de la psicología de los asesinos seriales, pues podemos ilustrarlo con algunos ejemplos. Por ejemplo, vimos ya en, no me acuerdo qué episodio, el de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Él tenía fantasías desde joven con controlar y poseer completamente a sus víctimas. Tenía actos de necrofilia y canibalismo, y esto fue una extensión de las fantasías que ya tenía desde temprana edad. Aileen Wuornos fue otra asesina serial famosa, de ella no hemos hablado todavía, pero hay una película, se llama Monster, bueno hay varias, pero me acuerdo ahorita de la de Monster, que ella sufrió una infancia extremadamente traumática, que fue marcada por abusos sexuales y abandono. Entonces esto le generó un odio hacia los hombres, lo cual por su necesidad de supervivencia, pues lo que hizo fue que llegó a terminar con la vida de varios de sus clientes. Pero, ¿cuáles son entonces esos factores que contribuyen a que alguien se convierta en un asesino serial? Pues además de los trastornos mentales y las fantasías violentas, muchos de estas personas han experimentado traumas significativos durante su infancia. Estos traumas pueden incluir abusos físicos, abusos sexuales, abusos emocionales, negligencia e inclusive disfunción familiar. Por ejemplo, John Wayne Gacy, el payaso Pogo del que hablábamos ahorita, el payaso asesino, se dice que fue abusado por su padre y que fue acosado en la escuela. Entonces, que estos traumas, aunque no es una excusa o no justifican sus crímenes, de alguna manera nos ayudan a entender, pues bueno, pues le pasó eso cuando estaba chiquito, pues pobrecito, pero no lo justifica. Bueno, no tanto no pobrecito, sino más bien es que una explicación a por qué su psique se fragmentó tanto para llegar a hacer esta tipo de acción. O sea, no para compadecerlo, sino para entenderlo, entenderlo. Entonces... Si no, pues en Juárez habría un chorro. Estoy escuchando un podcast que se llama Los Hijos del Narco. ¿Listo? No. Me ha salido recomendados. Sí. ¿Qué tal? Está interesante. Yo escuché el episodio en el de penitencia de este muchacho. Y él habla sobre un orfanato que había de los niños que habían quedado huérfanos a raíz del crimen. Entonces los metían en este orfanato, pero este orfanato, haz de cuenta que era una escuelita para sicarios.
Entonces los recluyen ahí, ya cuando cumplen cierta edad los sacan y los ponen a trabajar para el grupo que estén trabajando. Creo que sí sé de qué te refieres. Ajá. Hay una película que justamente trata de eso, se llama La mujer que cantaba, se la recomiendo, creo que está en Prime. Ok, la mujer que cantaba. Sí. Sí. Yo escuché 2 episodios de Penitencia en el que hablaban sobre 2 niños del narco, una es una mujer y el otro es este chavo. Entonces él lo que hace desde los 8 años comete su primer homicidio. Ay. Desde los 8 años. Y luego a raíz de eso se vuelve como un tipo Punisher. O sea, sí, porque no, o como un antihéroe, porque se supone que él solo mata a los malos, ¿o cómo va ese? Él creía que mataba solo a los malos. Ajá. No, pero el del meme del de la canaca, no sé qué. Yo peleo con la gente buena, poleo con la gente mala. Ah, sí. El dios Eolo. Ajá, entonces él así, o sea, se supone que él solamente atacaba a los malos, pero pues a fin de cuentas estaba haciendo lo mismo o sea, se convirtió en lo que quería erradicar, ¿no? Entonces, pues platican ahí un poquito de su historia, está muy interesante y pues es lo que vemos, o sea, ¿cómo se dice? Que una persona llegue hasta este punto de convertirse en un asesino serial es una combinación de muchos factores, muchos, la historia personal, experiencias traumáticas, trastornos mentales, algunos factores socioeconómicos. Un chingazo en la cabeza. También la interacción que hay en la genética individual, que aunque no está comprobado así científicamente que exista un gen asesino como tal, pero sí como que hay un patrón y aunque muchas personas comparten ciertos sucesos de su vida, no por eso se van a convertir en un asesino serial, pero hay otros que pues, sí se los permite. Entonces, aquí también sobre la genética es importante recordar que la genética no determina una conducta criminal, pero sí todos los factores ambientales. Sí, hay un término que se llama epigenética. Y ese es cómo los factores ambientales afectan en la expresión ya sea de genes, de enfermedades, de ciertas, pues iba a decir patologías, pero es lo mismo que enfermedades, sí. Pero así pues de ciertos trastornos también. Ajá. Y todo, porque tiene que ver con el entorno en el que te estás moviendo. Sí. Y por ejemplo, esta fábula también ya se las dije en el episodio, creo que mismo de Asesinos el Origen, es de que eran 2 gemelos y que uno tomaba mucho y el otro no tomaba nada. Y le preguntan a uno, ¿tú por qué no tomas? Ah, porque yo veía a mi papá tomar. Y el otro, ¿y tú por qué tomas tanto? Porque veía a mi papá tomar. Entonces, depende de muchos factores qué es lo que va a pasar. Y ¿no? de la percepción persona. De cada uno, la percepción individual y la sensibilidad, pudiera decirse. Sí. En el episodio 83, este es el original de Asesinos Seriales, El Origen, Irving, el doctor, nos platica sobre un estudio que se hizo sobre asesinos seriales, pero aquí más que nada habla sobre las víctimas, de que las víctimas son las que tienen como que un patrón, más que el asesino es el patrón. Entonces vayan a escucharlo a él porque yo no los explicaría, él sí. Es que pero sí, está muy interesante el estudio. Ok, una pequeña anuncio, si escuchan pájaros gritar, son las aves cautivas que tiene Topacio. Haciéndome mala publicidad. No, son las mascotas de Topacio que andan aquí y de repente se enojan. Pajarijos. Son mis pajarijos. Y de repente, si Topacio no les hace caso, se ponen histeriquillos. Es que quieren andar sueltos. Pero si los suelto ahorita, llega alguien y abre la puerta y adiós. Y se van. Ajá, o vienen y nos mueven todo. Ajá, o van a andar aquí picoteando. Ah, porque les encanta subirse a la cabeza de Topacio. Sí, estaría aquí presente ahorita. Sí, esa fue la pausa informativa. Sí. Es el famoso, decía Irving, es el famoso olor a víctima. Sí. Es que sí es cierto. Sí. Tienen cierto patrón de comportamiento que son atraídas por ese tipo de personas. También está ahí ese asunto. Sí, fíjate que, por ejemplo, hace poco estaba leyendo ay, me va a ver bien geek, pero bien otaku. Estaba leyendo un manga coreano. Y en los principios, en los capítulos
del principio, Ajá. uno de los secundarios molesta mucho a una persona, pero mucho. Y hasta ahorita de que ya en como capítulo 300 en adelante, que te están explicando la vida de esta persona, en un capítulo hacen como una remembranza de por qué le hacía bullying. Ajá. Y dijo, pues porque él a pesar de todo fue más fuerte que yo y se está tratando de superar, cosa que yo no pude hacer y por eso lo molesto. Porque veo cosas en él que yo no pude tener, como una fuerza de voluntad para poder cambiar, avanzar. Porque el chavo tiene esta enfermedad que tiene doble pupila, diclotomía. Doble pupila. No sé. Sí. Que tiene en el ojo, tiene dos pupilas. Tiene esa enfermedad. Y al que le hace bullying, pues es un chico gordito y así. Y dijo, pues es que él sí tiene la voluntad de a pesar de que lo describan como un monstruo, tratar de esforzarse y yo no. Y se me hizo muy interesante porque digo, pues sí es cierto, o sea, a lo mejor ciertas conductas que tienes contra una persona es porque pues ves cosas o rasgos que en ti no logras cambiar. Y en cuestión de cuando Irving dijo lo de la víctima, también a lo mejor son ciertos patrones que ellos se fijan que las personas tenían cuando ellos eran víctimas y dicen, pues voy a ser victimario de esta persona que está en esta situación. En parte sí. Y también nos explicaba bueno, aquí dice que son colobomas. El coloboma, sí. Que es como una segunda pupila. Sí. Nos decía así como que, o sea, es que cómo puede ser que a una persona le pasen tantas cosas. O sea, es que sí, hay personas que se ponen en situaciones de riesgo y luego después es que no entiendo por qué tengo tan mala suerte y te quedas. ¿Te digo o no te digo? Pues prácticamente porque, no sé. O sea, vas y te pones. Como Eugene, el de Arnold, así de que todo lo malo, o sea, lo manejaban ahí en el estudio, pero sí, así como que... Yo sé que es malo culpar a la víctima, pero hay situaciones que dices, es que mi hija te estás poniendo en la boca del lobo, o sea... Sí, pues es que siempre es muy difícil revictimizar a la víctima, pero sí hay ciertas ocasiones en las que dices, ¿cómo llegas a esto? Exactamente, o sea, tanto te odia como para ponerte en esta situación, o qué está pasando, no te das cuenta, o lo haces porque te gusta ser víctima. Yo he pensado que les gusta ser algunas personas. O a lo mejor no puedes salir del ciclo, por ejemplo... Tuve un caso hace bastante tiempo, no voy a decir los nombres por baneada. Y esta persona era víctima de continuos abusos por parte del padre. Después se va a la casa del abuelo, ahora es víctima por parte del abuelo. Después se casa con alguien con la que es víctima. Después de eso sale de ese núcleo y fue víctima de otra persona. Y yo llegué en este momento cuando, o sea, necesitaban ayuda de intervención de un abogado para poder continuar con los hechos y así. Y cuando me platica su historia, mi única pregunta, y sé que estuve mal al hacerla, pero le dije, ¿y por qué te dejaste estar en todas estas situaciones? O sea, entiendo, o sea, tu juventud, la niñez, pero ¿por qué no hiciste? Y su única respuesta fue que, pues es que para mí ya nada como común, o sea, no... A mí hasta el momento que me dijeron que estaba mal o que lo que me pasó fue esto, entendí que me habían hecho un delito. Lo que sucedió en la última fue que ella estaba trabajando en un lado y su jefe la invitó a salir. Al momento de invitarla a salir, entonces el jefe se propasa con ella. Pero ella estaba en negación diciendo, es que yo nunca dije que no. Justificándolo. O sea, pasó lo que pasó, pero yo nunca dije que no. Y ya cuando le explican todo el sentido de por qué lo que le sucedió fue un delito, entiende, dice, entonces fui víctima de esto y así. Y ya en las periciales después empezó a salir toda la historia, ¿sí? Y a lo que iba es como que lo interiorizan tanto que se quedan en ese papel y ya no pueden ver más allá de eso. Lo normalizan. O sea, lo normalizan demasiado y ya no entienden estas conductas como algo normal. Sí, pues porque tal vez no tienen un punto bueno de comparación y dicen, pues es lo que pasa, lo normal, ¿no? Sí.
así se deben de comportar mis parejas, o así se deben de comportar mis familiares. Ajá, o sea, no es nada raro. Y soportan demasiada violencia interiorizada, o sea, es por ejemplo los matrimonios que fueron creados de personas que fueron en entornos violentos, por lo regular buscan una pareja en un entorno violento porque lo normalizaron demasiado. Y cuando también esto es en el noviazgo, por ejemplo, que estás con una persona que es muy celosa y terminan y andas con otra persona que no es muy celosa, ya no te gusta. No, o sea, hasta dices, es que no me quiere. No me quiere, o sea, sí, no me quieres, no quieres estar conmigo, es que no te importo. Y ahora la conducta celosa o la conducta enfermiza la tiene la otra persona. La víctima se convierte en víctima. Y empieza a decirle, no, es que tú sales y no me avisas y haces esto. Y siento que es como que conductas adquiridas, ahora las tienes tú. Y creo que en los asesinos seriales es igual, o sea, pues anteriormente yo fui una víctima, ahora me convierto en un agresor de estas personas. No en todos los casos, pero regularmente. En algunos, la mayoría. Pues sí, fue un brevario sobre las víctimas que terminan convirtiéndose en este tipo de personas, pero pues tenemos que comprender que es multifactorial, o sea, siempre va a ser multifactorial y no así como que hay una respuesta definitiva, esta es la panacea de por qué se hacen los asesinos seriales, no, son múltiples factores. Entonces, en cuanto a los trastornos mentales, algunos asesinos seriales son no están diagnosticados y muchísimo menos tratados, ¿no? Entonces pueden tener una conducta antisocial, psicopatía u otro tipo de trastornos como el de la personalidad límite, el borderline y ese tipo. TLP. Ajá. Entonces no necesariamente cualquier persona que tenga eso se va a convertir en asesino, ya lo vimos, pero ha pasado. Son factores que... De riesgo. ¿De riesgo? Sí, ¿no? O factores probabilísticos. Pues sí, pues tienes un riesgo probable de que si no te cuidas mentalmente... Estás a un chingacito en la cabeza de que pase. Yo me di uno, pero luego me di otro. Yo creo que se anuló. Se anuló. Y pues el ejemplo es el que vimos ahorita de Jeffrey Dahmer, que tenía ciertos trastornos antisociales, parafilia y con la necrofilia, y sus crímenes estaban impulsados por su obsesión a que no lo dejaran, y por eso es que se comía a las personas, para que no lo dejaran. Y por eso también quería tener el control total. Otra puede ser por traumas y abusos, que ya lo vimos también en el ejemplo de Aileen Wuornos, que tuvo una infancia negativa y por eso es que terminó como terminó. En cuanto a la disfunción familiar y el entorno negativo, cuando existe falta de apoyo, negligencia, exposición a violencia doméstica, todo esto puede influir en que una persona que se relaciona con los demás aumente las probabilidades de desarrollar conductas negativas. Por ejemplo, Richard Ramírez, que por ejemplo él tenía un entorno disfuncional, estaba en violencia doméstica y luego aparte tenía un tío ahí medio traumado con cosas. Estaba en el ejército. Estaba en el ejército y aparte le mostró cosas que él no debería de ver a su edad. La relacionó con... Ajá, o sea, relacionó la violencia con el placer sexual. Sí. Entonces... Y era mexicano también. Sí, creo que era del Paso. Del Paso. Sí, ajá. Paso. O sea, ya con ser mexicano ya tienes como... Ahí hay un riesgo, un factor de riesgo genético. Ser latinoamericano. Sí. Entonces, pues... O tener sótano. También. Aferrado con los sótanos. Si tienen sótano, pues tengan una cavita de vinos, algo frío para guardar su carnita. Cámara de tortura, muchos plásticos. Su sala de juegos sexuales. Miren, si hablamos de eso. En las fantasías y las obsesiones, algunos asesinos seriales tienen fantasías violentas, u obsesión con el poder, el control o la dominación. Que los lleva o sea, como que van escalando hasta que llegan a un cierto grado donde la violencia ya es demasiada. Y el ejemplo puede ser Dennis Rader, que es el BTK, que tenía ahí sus fantasías sádicas, fetiches de amarrarse y vestirse de... hacía su propio cosplay. Ajá. Entonces, pues también. O sea, cada quien puede tener sus fetiches, no hay pedo. El problema es que... Todo se hubiera arreglado si se hubiera conseguido una dominatrix, ¿no? Ajá.
probablemente. Entonces el problema es que desvivió a otra gente por cumplir sus fetiches. Y luego lo raro de él o curioso es que sus víctimas no tenían como una relación en facciones o tipos. Pues como que buscaba lo que tuviera a la mano, ¿no? Para satisfacer ese deseo de... Pues no tanto, porque sí te dicen que era una persona centrada y que trataba de investigar a quién lo hacía, pero, o sea, ves el catálogo de víctimas y hay muchas víctimas muy variadas. Muy variadas de edad, de parejas, de sexo, y te quedas así como cara de que, pues, por lo regular siempre te dicen que un asesino serial tiene un cierto patrón. Yo pienso que era lo que encontraba más accesible. Sí, pues, no tanto que le gustara físicamente, sino que tal vez eso pasaba a segundo plano. Lo que le gustaba era la actividad. Sí, porque está, por ejemplo, en asesinos en serie como Ted Bundy, pues sus víctimas eran de un tipo, y de las únicas víctimas que se avergonzaba eran de las que eran de una edad muy temprana. O sea, de hecho, hasta el último momento él negaba a víctimas menores de 12, 14 años y se avergonzaba de esas víctimas, más no del acto. Del acto. Y era así como que yo tengo mis principios. Sí, o sea, sí soy un asesino, pero ¿cómo crees? Pero ese no entra en mi tipo. Sí. Ay, no, pero pues igual se le comprobaron y siempre fue así como que muy... Tal vez fue con las que practicó. No, creo que fueron intermedias, así como que ¿no? el intermedio de que ya me dieron ganas, pero no está disponible la que me gusta, pues órale. Sí, porque si te fijas, pues sí tenía como un cierto tipo específico. Sí, pues eran específicamente parecidas a la ex. Personas así. O sea, sí había personas que acertaban así, pero digo, las víctimas de las que él se avergüenza por los libros que he leído y documentales que aparecen, siempre son estas víctimas de menor edad. Pues es que tienen sus y principios. en Vítica, tenía todo. Sí. Era un... Ese sí la aplicaba. Era un collage. Cualquier hoyo, aunque sea de pollo. Digo yo, sí, no le importaba la apariencia, él quería hacer su actividad con quien fuera. Heresiarcas, el podcast no se hace responsable por los comentarios y burlas que haga Topacio en este instante. Ay, nomás yo. Cualquier advertencia, queja o comentario totalmente dirigido hacia Topacio. Igual no les voy a pasar mis redes. Yo se las paso. Ay, no. Hay otros factores que pueden ser los sociales y culturales. En este caso, la desigualdad económica, la desintegración comunitaria, inclusive la glorificación de algunas personas, puede contribuir a que haya comportamientos violentos pues por parte de algunos, ¿no? Y escuchar rock. Ah, sí, el metal. Si escuchas Marilyn Manson, no, ya. Sí, ya vale madre. Los videojuegos también. Marilyn Manson es como glam, ¿no? Pues es que la gente dice. Ah, eso decían, que era el anticristo y que si escuchabas Metallica también lo ponían. Pues como... estos chicos que de Columbine. Ah, sí. Que pues a ellos sí o sea, le preguntaron a Marilyn Manson así como que ¿qué opinas de que ellos escucharan Marilyn Manson? Y así como que o ¿qué sientes? Algo así, ¿qué sientes de que ellos te escucharan o algo así? Que dijo, pues más bien pregúntenles a ellos qué es lo que sienten o qué estaban pensando. No me acuerdo cómo va la de esa, ¿no? Le preguntan, porque descubren que eran fan de su música. Y le preguntan a Marilyn Manson, ¿tú qué hubieras hecho con estos muchachos? ¿Qué eres con estos chicos? Pues no, ¿qué les hubieras preguntado? Ajá. Y pues él dice, pues nada, nomás los hubiera escuchado para ver cuáles eran sus problemas. Algo así. O sea, no los hubiera... No tengo más preguntas más que las que ellos me quieran, lo que ellos me quieran contar. Lo que quieran decir. Porque dice, siento que nadie los escucha en su momento. Pero en este caso los factores sociales y la glorificación, el ejemplo que tenemos es Harold Shipman. Él era un médico británico que se aprovechó, lo que decíamos ahorita, de su posición de confianza para cometer las desvivisiones. Entonces pues la gente confiaba en él y él terminaba haciendo sus cochinadas. Es importante tener en cuenta que estos factores no justifican ni excusan los actos de violencia. Es lo que les decía, solamente para entender, pero no lo justifica. Entonces también pueden haber tipos de... ¿Ibas a hacer algo? No. Ah, ¿solo estabas así un Nishan o qué? Sí. Senpai.
Bueno, también se pueden clasificar por si son organizados, desorganizados o mixtos o si están motivados por alguna misión. Los organizados pues planifican y son meticulosos y sus acciones pues se planean con mucha antelación. Un ejemplo es Ted Bundy, que él planificaba mucho sus asesinatos. Ajá, antes de cometerlos. Sus fechorías. Ajá, para no decir la palabra. Sí. Mientras que uno desorganizado, esto completamente lo contrario, es impulsivo, caótico, y pues así como que el que va pasando ni modo. Sí. Que podría ser Richard Chase, el vampiro de Sacramento. Pero él sí tenía acá sí estaba bien loquito. Sí, o sea, sí tenía sus problemas de salud mental muy fuertes. Todos estos problemas de mentales que tenía, pues hicieron que fuera, pues sí, literal. Tenía síndrome de Cotard, ¿no? Sí, el que sentía que estaba muerto. Como Dead. Ajá, como del de Mayhem. De Mayhem. Sí. Síndrome de Cotard está muy interesante. Sí. Sería chido hablar de él también. Espérame. Corte informativo. Y los mixtos son de aquellos que presentan características organizadas y desorganizadas. O sea, de repente sí tienen tiempo de planear la agenda y a veces no. Un ejemplo, John Wayne Gacy. Sí. De repente sí se veía que había planeación, pero de repente parecía que el primer chavito que veía y se lo robaba. Ajá. Y los que están motivados por una misión, pues son aquellos que una misión divina o una misión así de que yo voy a acabar con todas las prostitutas del mundo porque es un pecado. Y por ejemplo, el que tengo aquí es David Berkowitz, que es el hijo de Sam. Entonces él creo que iba contra las mujeres, ¿no? Es que no me acuerdo si eran prostitutas, porque era solamente... ¿Era misoginia o era...? Sí, porque llegaba y mataba a personas que estaban en pareja. Oh. Envidioso. Envidioso. No, ese sí no me acuerdo. Entonces era por una tendencia... Sí. Puede haber sido de que pues él no podía de manera normal conseguir a una mujer y que decía, pues todas son malas, ¿no? Sí, porque llegaba y si veía así dos personas en un carro, llegaba y les disparaba. Así, pero como que medio aleatorio, pero como que no tanto. Ajá. Y luego, entonces, esta clasificación que les platiqué es una simplificación. Y son así ejemplos rápidos como resumen, porque el otro episodio, pues ahí está el 83 por si lo quieren ver. Y pues debemos tener en cuenta que la clasificación de asesinos seriales en categorías específicas puede variar dependiendo del autor, dependiendo de quién lo esté explicando. Y no es así como que pertenecen a uno nada más. O sea, puede haber ahí variaciones de que se mezclen, ¿no? Como tal. Ahora sí que ya hemos explorado cuál es la mente de los asesinos seriales. Es momento de entrar a cuáles fueron estos casos misteriosos de los asesinos que nunca fueron atrapados. Estos individuos no solo cometieron crímenes atroces, sino que lograron eludir las autoridades dejando tras de sí una estela de preguntas sin respuesta. Como el asesino de los gansitos. ¿Ese cuál es? A ver, platícanos. Cuando dejas un gansito en tu refri y en la mañana vas y lo buscas y no está. No está. Es que dicen que se desintegra. Sí. Dicen que se desintegra ahí en el refri. Es que si a las cosas duran 3 días, después del tercer día ya. Sí. No, yo siempre tengo mi teoría que hay un asesino serial de gansitos. Yo tengo la teoría de que se desintegran si los congelan. Pueden llegar al grado de desintegración por el frío. Sí. Es que yo no quiero decir nada porque luego me van a acusar. ¿Por qué? Porque después de 3 días, si no te lo comiste en 3 días, ya significa ya que es del pueblo. Ya es del pueblo, ajá, ya. No, pues también padre tu ley. Así es en mi casa, después de 3 días, si no te lo comiste. Yo estoy con el señor Favela, que no. O sea, si dura ahí, pues hay que respetar el tiempo. O sea, ya sí se podría, pues no, ¿verdad? Sí, pues ya ahí ya valió. Pues es que mi papá tiene, literal, le regalé una cerveza. Ajá. Cuando trabajaba en el reactor. En el reactor trabajaba en el 2017. Y ahí la tiene todavía. ¿Tiene recuerdo? Déjalo. Ajá.
No entiendo, Eso no es entiendo. mucho tiempo. Es ¿Ya va a demasiado. cumplir años ahí? ¿Cuántos años? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 años. 7 años. Ya va ¿Y es para la siete. misma? ¿Segura que Es la misma? ¿No la ha repuesto? No creo. Y... Pero ahí tiene su lugar en el refrigerador, o sea, ahí vive. Y Interesante. así tiene chocolates que se le echan a perder porque no se los come. Bueno, ahí sí cosas entiendo así. que después de 3 días pues ya mejor lo aprovechas. Y, porque Sí. y tiene si alguien mucho más tiempo. los toma, se enoja. Sí, nos condena al infierno. ¿Sí? Pero sí, así nos dice, si se comen mi gansito, mi chocolate, los condeno en el infierno. Ah, su Pero máquina. pues ahí luego se le olvida y él los deja por literal años. No, pues como tú dices, ahí sí estoy de acuerdo. Después de 3 días ya es del pueblo. Sí, porque no se lo come mi papá. Ahí tiene su... ¿De plano se le olvidan? Sí. Hija de su pinche madre. Entonces vamos con el primero, del que vamos a platicar, que es el asesino del Zodíaco. El asesino del Zodíaco es uno de los asesinos en serie más infames de la historia de Estados Unidos. Operó en el norte de California en la década de los 60 y a principios de la década de los 70. Su nombre proviene de las cartas crípticas que enviaba a los medios de comunicación y a la policía. Cartas que firmaba con un símbolo similar al de una cruz dentro de un círculo, y por eso le llaman del Zodíaco. Este asesino reclamó haber matado a 37 personas, aunque las autoridades solo han confirmado que hay 7 víctimas. O sea, él dice que mató 37, pero nada más se le han comprobado 7. Entonces, 5 de ellas murieron y 2 sobrevivieron. Sus cartas incluían códigos, mensajes cifrados, de los cuales algunos nunca se han descifrado por completo. Uno de los aspectos más aterradores del Zodíaco es que tenía un aparente deseo de ser famoso. Esto porque se jactaba de sus crímenes y desafiaba a las autoridades para que lo atraparan. Hay una película que se llama así, El Zodíaco, que sale Robert Downey Jr. y Mark Ruffalo y Jack, ¿cómo dijiste? Jake. Es que tampoco sé cómo se pronuncia su apellido. Sí. Pero salen ellos y ahí platican un poquito de cómo era la historia del Zodíaco. Entonces él se jactaba de esto y desafiaba a las autoridades y los de alguna manera les decía como que están tontos que no me pueden atrapar y así. Entonces, a pesar de los esfuerzos intensivos que hacía la policía y los investigadores privados, su identidad hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Recientemente, un grupo de investigadores privados afirmó que el Zodíaco podría haber muerto en el 2018. Sin embargo, pues no lo podemos saber y pues nunca enfrentó la justicia como tal. Sí, es el grupo de Casebreaker, que es como un grupo de personas que se juntan para como investigar casos y así, y lograron descubrir uno de los tantos mensajes cifrados que mandó que mandó. De hecho, sí, ahí está, si lo quieres leer. A ver, nos dice ¿qué es lo que dice ese último mensaje que no habían podido? Ese mensaje que descifraron. Ok, dice: no me asusta la cámara de gas porque me enviará al paraíso lo antes posible. Ahora tengo los suficientes esclavos que trabajen para mí, mientras que el resto del mundo no tiene nada. Así que, ¿les asusta la muerte? A mí no me asusta, porque sé que mi nueva vida será fácil en la muerte paradisíaca. Ok, aquí en el Zodíaco podría entrar en este grupo de asesinos con motivación. Con motivación. ¿Por qué? Porque una de las cosas que él comentaba, o en muchos mensajes que él decía, es que en el paraíso, o en su paraíso, dependiendo de las personas que él hubiera asesinado, tendría suficientes personas que trabajaran para él en otra vida. Okay. Por eso ya tiene suficientes esclavos. Sí. Por eso comenta lo de los esclavos. Este mensaje se descifró hace poco, como que en el 2018, creo, algo así. Sí, creo pues que es sí. cuando dicen aquí que es el que aparentemente pudo haber muerto en el 2018. Y si ponen las imágenes, y tiene un parecido amplio al dibujo hablado, al retrato hablado. Sí, tiene un parecido muy, muy amplio. Okay. O sea, tiene las mismas formas de la frente, nariz, labios y sí. Ok. O sea, él se hubiera comprado terrenos en el cielo.
Sí. Sí, Sí, obviamente. Si hubiera entrado a eso. Sí, ya llevaba Ok, ya llevaba sus trabajadores. Ya. Ya nomás le faltaba comprar Lo su raro, terrenito. lo raro de que el zodiaco es que paró de un momento a otro. Pues a lo mejor se jodió la rodilla. Pues es que de los no atrapados eso es. Sí, pero lo que él pasa es que dejó de mandar cartas y dejó de hacer todo, o sea, paró. ¿Quién sabe? Algunos tienen la teoría de que lo metieron a prisión por otros cargos, o que se murió, falleció, o que cambió de modus operandi. Y ya no lo encontraron. Sí, por ejemplo, en el caso de BTK, lo que sucedió con él es que pues continuó con su relación esposo-marido y su familia, y eso fue lo que lo tranquilizó, tener una doble vida. Estable. Una estable. Por eso casi todos los asesinos en serie en prisión son asesinos, son personas funcionales y reclusos estrellas, porque pues como les tienes todo un seguito de órdenes y una rutina, pues no salen de eso y les ayuda a mantenerse cuerdos o mantenerse sin la necesidad de otras cosas. Pero en el del Zodiaco fue como que muy raro. Pues terminó muy abrupto. Sí, o sea, fue como que... Porque si te pones a buscarlo, pues sí termina abrupto. Así, así como que de la nada ya dejó de hacer lo que se hacía y... Sí. Pero dicen que a lo mejor sí lo asesinaron, ¿no? A lo mejor sí. Porque pues en sí no existe una prueba refutable que esta persona haya sido. Ujú. Ellos se toman o se agarran que al momento de descifrar los códigos, al momento de usar el nombre de Brian, ¿quién sabe qué? Bueno, el nombre de esta persona que ellos acusan, Okay. al momento de usar su nombre, se libera el código. Y al momento de usar fechas de nacimiento, cosas de él, se libera parte del anagrama y de los códigos que él hacía. Okay. Del nombre del zodiaco. Okay. Sí, para poder, o sea, como el tipo de código que usaba, entonces palabras claves para poder descifrar el código. Sí. Hijo, y pues todos llegan a la conclusión y dicen, esta persona sí fue una de las partes, o sea, que sí fue sospechoso. Ajá. O sea, en su momento sí se le abrió como una carpeta de investigación a él, pero pues no dio frutos. Pero al momento de utilizar su nombre como en el código escrito, pues les ayudó a descifrar ciertas partes. Ciertas cosas. Ok. Órale. Sí. Está interesante eso. Sí. En cuanto a los crímenes, se tiene aquí algunas de sus víctimas. Una fue Betty Lou Jensen y David Faraday. Ellos fueron atacados en el 68. Fue la primera pareja atacada por el Zodiaco. No te rías mientras digas eso. Es que me trabé bien feo. Fue la primera pareja atacada por el Zodiaco. Y se encontraban en un coche cerca de Vallejo, California. ¿Fueron los que atacaron con el cuchillo o con la pistola? Con un disparo en la cabeza, a quemarropa. Ay. Y mientras Jensen fue disparada 5 veces en la espalda mientras intentaba de huir. Darlene Ferrin y Michael Magoo, ellos fueron atacados en 1969 mientras estaban en un coche estacionado también en Valle Viejo. Ferrin murió por múltiples disparos, mientras que Michael sobrevivió a pesar de que recibió muchos disparos. Los siguientes fueron Brian Hartnell y Cecilia Shepard. Ellos fueron atacados también en el 69 y el ataque ocurrió cerca del lago Berryessa. Lo que pasó fue que el Zodiaco traía una capucha negra con su símbolo, entonces ahí fue a los que apuñaló. Los apuñaló y murieron a causa de sus heridas. Bueno, aquí dice que Hartnell sobrevivió. Paul Stine fue atacado en octubre del 69. El Zodiaco le disparó y lo terminó con su vida. El Zodiaco disparó y mató a Stine, un taxista que era del barrio de Presidio Heights en San Francisco. A diferencia de sus anteriores crímenes, este fue el único asesinato urbano y en el que no era una pareja, sino que nada más era una sola persona. Esas fueron algunas de las víctimas que le comprobaron. El taxista fue uno de los últimos, ¿no? Sí, fue uno de los últimos. Sí, pues. Está interesante, interesante en mórbido y extraño sentido cómo él era
técnicamente un sicario, o sea, no, Sí. no tenía como pasión al hacer el crimen, o sea, Sí, está raro, ¿verdad? Era así como que como que... nomás mato. Y de hecho dicen que en uno de los, en el que sobrevivió la persona es porque se le encasquilló la pistola y no pudo seguir disparando. A la madre. Y de hecho también dicen que el del cuchillo también creo que tuvo, dicen que a lo mejor tuvo algún desperfecto con la pistola y por eso los apuñaló. Tiene sentido. Debieron haber investigado qué pistola estaba mala. Sí. En cuanto al modus operandi que él manejaba, seleccionaba principalmente como víctimas a parejas jóvenes que estuvieran en lugares aislados como estacionamientos, áreas recreativas y pues así, ¿no? Algunas fueron Betty Louie, David Faraday. Dejando pasión. Tirando patrulla. Puede ser, no sabemos. El Zodiaco aquí en el mirador del kilómetro. Del Camino Real o acá en la Puerta Juárez sí. O aquí en el Superete en la noche. Dale también. ¿Y así, verdad? O en los parquecitos cuando está oscuro. Sí. Entonces atacaba en áreas poco transitadas, generalmente de noche o en la madrugada, asegurándose de que hubiera pocas probabilidades de que lo intervinieran. El método de ataque que tenía era armas de fuego, sin embargo llegó a realizar ataques con cuchillos. Y el caso del taxista fue atípico, ya que el Zodiaco le disparó al taxista a quemarropas en un entorno urbano. Y pues esto hizo así como que demostrara que podía ser un poquito más versátil dependiendo de las circunstancias. Creo que ese asesinato fue motivado por algo que dijo la prensa o por algo que comentaron. Estoy intentando recordar. Tengo entendido, fue como ¿Cuál? que... El del taxista. El del taxista fue como que... Sí, creo que fue motivado por comentarios que hicieron acerca de él y fue como que una demostración de poder. Que... Pues, tú curioso. Y es muy raro porque nunca lo... O sea, no existieron más pruebas así, ¿no? En cuanto a cómo planeaba y ejecutaba sus crímenes, pues él mostraba un conocimiento detallado de las áreas a las que iba a atacar. Entonces, elegía cuidadosamente los lugares que le ofrecieran una salida rápida, o sea, que pudiera ir a lo que tenía que hacer y vais. Se dice que por lo menos está comprobado que en uno de los ataques traía una capucha negra con el símbolo que ahora es el símbolo del zodiaco, bueno, con lo que lo usan para identificarlo. Y pues los ataques eran rápidos, letales y tenían una eficiencia que sugiere que el zodiaco planeaba meticulosamente y tenía un control emocional mientras realizaba sus ataques. No dejaba evidencia como tal en las escenas del crimen. Nada más en el asesinato del taxista tomó un trozo de la camisa del taxista y lo envió a los medios para comprobar que sí fue él. Sí fue él. Aunque hay consistencias en la elección de víctimas que tenía el Zodiaco, también mostraba una capacidad de variar su modus operandi, lo que complicaba muchas veces la investigación y hacía difícil encontrar un patrón. Pues también esto fue parte de que que nunca cayera, pues. Más que muchas de los crímenes tengo entendido que era porque él les decía, sí, fui yo, tontos, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Que no vieron mi obra de arte? Creo que recordar que fue así como que algo le dijeron en la tele, así como que no se atrevía a hacerlo de forma más pública, algo así, y fue lo que sucedió. De ahí se motivó para lo del taxista. Para el taxista. Sí, porque yo entiendo que lo del taxista fue por una motivación dada por alguien, no sé si me acuerdo, por la policía, la prensa, alguien hizo el comentario, lo motivó a decir que creo que solo atacaba parejas desprevenidas o algo así, o sea, algo, un comentario así que él lo tomó personal y hizo eso, pero no recuerdo bien qué es. A ver si viene más acá. Lo que realmente distingue al asesino del Zodíaco de otros asesinos son las cartas que enviaba a los periódicos y a la policía. Entre 1969 y el 74, el Zodíaco envió al menos 18 cartas, algunas de las cuales contenían los mensajes cifrados, que eran muy complejos, y también tenían símbolos y letras. Estos, cuando se revelaban, era cuando leían los mensajes inquietantes.
Una de las cartas más famosas fue la que fue enviada al periódico de San Francisco Chronicle, el cual contenía el siguiente mensaje: me gusta matar porque es muy divertido. Es más divertido que matar animales salvajes en el bosque porque el hombre es el animal más peligroso de todos. El zodiaco firmaba sus cartas con un símbolo que era una cruz dentro de un círculo y en ocasiones incluía detalles específicos de los crímenes para demostrar su autenticidad. En una de las cartas más espeluznantes envió el trozo de camisa del taxista Paul Stein. Así como que este sí fui yo, No me quiten el mérito. Sí, entonces algunos de los sospechosos que había, pues fueron, por ejemplo, Arthur Allen. Él fue el principal sospechoso durante muchos años. Él tenía un historial de comportamiento violento y vivía cerca de las áreas donde ocurrieron los asesinatos. Sin embargo, su caligrafía no coincidía con la de las cartas del zodiaco y no se encontraron pruebas concluyentes que lo vincularan directamente con los crímenes. Otro de los sospechosos fue Rick Marshall. Él era un excéntrico personaje que había trabajado como proyeccionista de cine, y algunas teorías sugieren que las películas y la cultura pop influenciaron sus crímenes, pero muchos investigadores consideran seriamente que no hubo pruebas para culparlo a él para nada. Otro fue Lawrence Kane. Él era un criminal convicto que había sufrido daños cerebrales en un accidente de coche, y algunos testigos de los ataques del zodiaco lo identificaron como un posible sospechoso, pero pues no se encontró la evidencia suficiente tampoco para culparlo como tal. Que sí estaba difícil, ¿no? Sí. Unir todos los cabos sueltos. Uh-huh. Ahora, en cuanto a las teorías y avances recientes, se tiene que a lo largo de los años, pues muchos grupos se han dedicado a descubrir quién era el zodiaco. En el 2020, mira, aquí está. En el 2020, los de Case Breakers afirmaron haber identificado al zodiaco como Gary Francis Poste, un hombre que murió en 2018. Sin embargo, esta identificación ha sido controvertida porque no ha sido confirmada por las autoridades. Los avances en la tecnología de ADN nos ha permitido que los investigadores puedan revisar evidencia con estas nuevas técnicas, pero a pesar de estos avances, la identidad del asesino del zodiaco sigue siendo un misterio. Pues. Sí, lo que estos se basan, una de las pruebas fuertes que ellos tienen es que el perfil de ADN coincidiría, más no es en su totalidad igual, pero coinciden en ciertos, por ejemplo, que una persona de tez blanca, de este genotipo, con este tipo de, y coincidiría un poco con Post. Okay. De hecho, pues algo interesante de él es cuando él fallece, reparte sus armas a muchas personas. Gary Post fallece y todas sus armas las reparte entre sus familiares. Dicen, pues posiblemente si se hiciera una investigación de las armas, a lo mejor podría encontrar algo con las armas. Pues sí. En cuanto al impacto que ha tenido este asesino, pues es muy famoso en la cultura pop, ¿no? ¿Qué? Murió de sepsis. ¿De sepsis? ¿Neta? O sea, una infección. ¿Qué lo llevó a la sepsis? No me acuerdo muy bien, pero en parte murió de sepsis y por fallos de distintos multisistema. órganos. Sí, pues una septicemia. Culero. Sí. La madre, que habrá desencadenado la septicemia. Pues era pintor, no sé si a lo mejor alguna infección a través del continuo olor a... Tiene que haber habido una infección que entre al cuerpo y directamente a la sangre. ¿Qué habrá sido? Hay que investigar esa parte. Sí. Entonces, en cuanto al impacto cultural, pues tiene una huella muy importante, pues desafortunadamente, ¿no? Entonces tiene varias películas, como la del Zodiac de David Fincher. Y pues así hablas de asesinos seriales y siempre se viene el Zodiaco a la mente, ¿no? Sí. O sea, siempre. Así es. Entonces, este caso lo que hace es que nos recuerda que a pesar de que hay muchos avances en la ciencia forense y tecnología, todavía hay crímenes que desafían nuestra comprensión y capacidad de resolverlos.
La historia del Zodiaco tiene mezcla de terror y misterio, intriga, y sigue fascinando e inquietando a la gente en todo el mundo, tanto que siguen buscando quién es. Y sí, o sea, aunque se tengan las herramientas a la mano, chale, qué miedo, ¿no? Sí. Que estemos de repente caminando por la calle y te topes con un loco de esos. Sí, no inventes. No sabes cuántas veces te has topado con alguien así. Exacto. Qué mello. El siguiente del que vamos a hablar, asesino serial no atrapado, es Jack el Destripador. Ah, huevo. O Jack the Ripper. Él es uno de los casos más antiguos y más famosos de asesinos seriales. Él aterrorizó el barrio de Whitechapel en Londres a finales del siglo XVI. No es cierto, no es 16. Pero bueno, mejor hablemos en el año de 1888. Fue conocido por mutilar a sus víctimas, que todas ellas eran prostitutas. Jack el Destripador desfiguraba sus cuerpos y extirpaba sus órganos, lo que lo llevó a pensar que tenía conocimientos anatómicos. ¿O un carnicero? Ajá. ¿O un carnicero? Sí, pero un carnicero también puede tener conocimientos anatómicos. Por eso, un carnicero, no necesariamente un doctor. Sí, por los cortes que hacía, se especuló que fuera doctor, pero pues también los carniceros abren así en canal. Sí. Y también los, ¿cómo se llaman los que cortaban? Los barberos también. También. Sí. Así que pues había varias posibilidades de que... Sí. A pesar de que hay numerosas teorías y sospechosos, la verdadera identidad de Jack el Destripador nunca fue descubierta y su caso sigue siendo un enigma. El último postulaban a una persona que se llamaba Adam, ¿no? Algo así, que era como duque o algo así. Hay varios sospechosos. Aunque solo se le atribuyen oficialmente 5 asesinatos, muchos creen que pudo haber matado a más personas. Sus víctimas eran mujeres y principalmente prostitutas. Sus crímenes se caracterizaban por una brutalidad extrema y una precisión quirúrgica en sus mutilaciones. Estas 5 mujeres se les conoce como las 5 canónicas, porque son las 5 que sí se comprobó de una manera que fueron de él, ¿no? Que él las atacó. La primera fue Mary Ann Nichols. Esto fue el 31 de agosto de 1888. Ella fue encontrada en Bucks Row con la garganta cortada y varias lesiones en el abdomen. Y su muerte fue la que pautó el inicio de la historia de Jack el Destripador. La siguiente fue Annie Chapman. Ella fue el 8 de septiembre del 88. Fue descubierta en el patio trasero del número 29 de Hambury Street y ella tenía la garganta cortada y el abdomen abierto. Varios de sus órganos fueron extraídos y colocados alrededor de su cuerpo. Aquí lo interesante que mencionan y por qué vincularon que si eran la misma persona es por la forma en la que les habían cortado la garganta, que todos eran de izquierda a derecha. O sea, como que fue un diestro el que lo hizo. Y luego además los órganos que le sacaba, o sea, por ejemplo a ella que pusieron sus órganos hacia alrededor fue porque le quitaron los intestinos para poder remover el útero, cuando en ese tiempo muy poquitas personas sabían dónde estaba el útero. Por eso se le atribuye que era un doctor, ¿verdad? Ajá. Que tenía amplios conocimientos en anatomía. La siguiente fue Elizabeth Stride, que ella fue atacada el 30 de septiembre de 1888. Hay como 2 semanas de diferencia entre cada una. Entonces ella fue encontrada en Dudesfield Yard. Ella solo tenía la garganta cortada, lo que sugiere que el asesino pudo haber sido interrumpido. Sí, no alcanzó a hacer su cometido. Pero ese mismo día, el 30 de septiembre de 1888, también se encontró a Catherine Edowitz. Ella fue descubierta en Mitre Square. Fue la misma noche, pero ella sí sufrió una mutilación extensiva. A ella sí la atacó con mucho. Sí. Su rostro estaba desfigurado y varios de sus órganos internos, incluido un riñón, habían sido removidos. La última de las 5 canónicas fue Mary Jane Kelly, y ella fue el 9 de noviembre de 1888. Ella fue la víctima más joven y la más brutalmente asesinada.
Kelly se encontraba en su cama, que era en Millen Court, y su cuerpo estaba completamente desmembrado y esparcido por toda la habitación. Ay. Con ella sí se ensañó bastante. Sí. El modus operandi que tenía Jack el Destripador incluía atacar a estas mujeres solas, generalmente prostitutas, en calles oscuras, o inclusive, por ejemplo, la última que fue en su propio hogar. Bueno, aquí es importante también ver que la primera muchas de ellas las atacó porque no tuvieron cómo pagar un cuarto de un hospicio. Okay. O sea, ese día, casualmente, no tenían creo que eran como 2 chelines para pagar su noche de estadía. Ajá. Tuvieron que salir a trabajar para conseguir el dinero y al momento que salen a trabajar es cuando son atacadas. De hecho, hubo una que dijo, no, guárdame la cama, voy a trabajar y ahorita vengo y te pago, y pues ya no llegó. Nunca llegó. Uh-huh. Y se marchó. ¿Y su barco lo llaman? Sí, entonces pues generalmente atacaba a las prostitutas en calles oscuras y pues solas. Las mutilaciones eran realizadas con un cuchillo afilado y la precisión de los cortes llevó a algunos a especular que el asesino debía de ser un médico o por lo menos alguien que tuviera amplio conocimiento anatómico. La velocidad y la eficiencia en la que los ataques ocurrían sugieren que el destripador, o sea, sabía exactamente a lo que iba y cómo evitar ser atrapado, ¿no? Y además en ese barrio, en Whitechapel, en ese momento, o sea, el barrio era así como que de puros laberintos, era muy fácil perderse. Uh-huh. Por ejemplo, mencionaban no me acuerdo dónde lo escuché, que así querían acordonar el área, así que nadie se acerque. Ajá. Y luego entraban por otro lado, de que no. Era difícil tapar la zona, ¿no? Sí, entonces pues así, pues él tenía la facilidad de hacer lo que iba a hacer y de volada irse. Uh-huh. Tenía salidas. Muchas salidas. Y aparte era un lugar muy oscuro. Uh-huh. Entonces, esta persona desvividora era como el Zodíaco, también le gustaba mandar cartas. Uh-huh. Entonces, una de las razones por la que el caso de Jack el Destripador ha perdurado en la cultura pop es por las cartas que enviaba a la policía, más que nada. La carta más famosa es la que se llama Dear Boss o Querido Jefe. Esta fue recibida el 27 de septiembre de 1888 por la Agencia Central de Noticias. La carta comienza en un tono burlón refiriéndose a la policía como querido jefe y se jactaba de sus crímenes. El remitente menciona detalles específicos sobre los asesinatos y afirma que no cesaría en su campaña de terror. Y es la primera vez que firma. ¿Qué pasó? ¿Te asustó? ¿Qué? Sí. Ay, güey. ¿Qué? Lo asustó Mauricio, es que entró y salió. Ah. ¿Qué está pasando? Miré una sombra, dije, ¿qué pedo? Sí. Ay, ¿qué pasó? Topacio. Ya tengo aquí por qué falleció. Ok, su certificado de defunción y su fallecimiento fue atribuido a una sepsis y shock séptico, disfagia y demencia vesicular. Sus restos fueron esparcidos en la sierra. ¿La sierra de qué? Así nomás dice, en la sierra. Nomás en la sierra. Sí, pero dice, su fallecimiento fue atribuido a sepsis, un shock séptico, disfagia y demencia vascular. Que la demencia vascular viene siendo Alzheimer, ¿no? Puede ser, puede presentarse por varias situaciones, no nomás la vascular, pero sí. Y la disfagia pues ya no tragaba. La demencia vascular es la segunda forma más común de demencia después del Alzheimer. Es un tipo de demencia que causaba problemas del suministro de sangre al cerebro. Pues le fue mal. Sí, murió gacho. Sí, murió bastante mal. Qué bueno. Sí. Si fue él, pues sí. Todos sabemos que fue. Si fue él, pues sí, qué bueno. Si no, pues ahí, qué gacho. Pero es que se me hace mucha conciencia que falleciera de una forma tan fea. O sea, siento que... O sea, si hay justicia divina. O sea, no creo en el karma, pero sí fue, o sea... Qué bien. Yo no creo en esas cosas. Pero sí fue, qué bueno. Sí fue, qué bueno. Ajá. Si no fue, pues qué mal. Sí.
Pero en esta carta, Dear Boss, Querido jefe, es la primera vez que firma como Jack the Ripper o Jack el Destripador. Creo que le tenían otro nombre, ¿no? El estrangulador de Buxton o algo así, ¿no? No, este siempre ha sido, a ver. Sí, creo que tenía otro nombre y no le gustó y por eso se firmó él como Jack the Ripper. defendiendo sus Espérate que ahorita, títulos. como el Night Stalker. Sí, que Nightcrawler. Quería ser Nightcrawler y le tocó. Y se quedó como el acosador nocturno. O el acosanoches. Ujú. Se Es oye que el bien estrangulador de Boston es otro. Sí, porque yo me acuerdo que hay una película que he querido ver y nomás no la veo. Sí, porque este es de Boston. El estrangulador de Boston es de Ok. Boston. Pero yo recuerdo que tenía otro nombre. raro. ¿Qué? El estrangulador de Boston es de Boston. Ay, qué raro, porque pensé que era de Francia. Sí, ¿verdad? Sí. El estrangulador de Boston es de ¿De Boston. dónde será? Pero bueno, es la primera vez que firma como Jack the Ripper. El impacto que tuvo esta carta fue cuando pues lo popularizó como tal, ¿no? Y ya este personaje tenía nombre y aumentó el pánico público. Y pues hubo más presión en la policía para que pues lo atrapara. La siguiente fue una postal llamada Saucy Jackie o Atrevido Jackie. Esta fue recibida el 1 de octubre de 1888, 2 días después del doble asesinato, que fue el de Elizabeth y el de Catherine. En la postal se hace referencia a estos dos asesinatos, indicando que ocurrieron demasiado cerca para que la policía lo previera. El tono de la carta de esta postal es burlón y es desafiante, y en la postal se hace referencia directa a estos dos asesinatos, sugiriendo que el que está enviando la carta, el remitente, es el verdadero asesino. Ah, ok. Nuevamente firma la postal como Jack the Ripper. Y ya en cuanto al impacto, pues esta va a reforzar la imagen que se tiene como de esta persona como un asesino audaz que disfrutaba jugar con la policía, con los medios y pues, con sus víctimas. Otra de las cartas, que también esta es la más famosa e inclusive tiene una película con su nombre, se llama From Hell, desde el infierno. Esta fue recibida el 15 de octubre de 1888 por George Lusk, que fue el presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel. Esta carta es la más escalofriante de todas, ya que fue enviada la carta junto con una caja y en esta caja había un trozo de riñón humano y este estaba conservado en alcohol. El autor afirma haber extraído el riñón de Catherine Eddowes, que era la que les decía que apareció sin riñón, y amenazaba que había más asesinatos. Además, esta carta dice que, o sea, la firma igual como Jack el Destripador, pero la escribe con tinta roja, porque dice que había guardado sangre, pero que la sangre se hizo pegajosa y fea y ya no la pudo usar para escribir, entonces que por eso escribió con tinta roja y dice, espero que con la tinta roja sea suficiente. Ok. Yes. De hecho hay una que dice, que pone un postdata y dice, jaja, ahora dicen que soy médico. Sí, creo que es esta. Sí, La del... sí creo que es esa donde pone un postdata, sí, postdata, jaja, ahora piensan todos que soy médico, jajaja. Como tratando de decirles pendejos. así que no soy médico. Y de ahí deriva en uno de los sospechosos. Sí. Y pues aquí, al momento de que incluye el riñón en la carta, pues todavía genera más sensación de horror en la gente y de impotencia en la policía, lo que hace que empiece a notar, pues tenga más notoriedad, pues, ¿no? Y además de estas 3 cartas, que son como que las más famosas, hubo otras menores que fueron como tarjetas postales enviadas a la policía, periódicos, durante Periodos. Es que mira, aquí está periódicos durante el periodo de los asesinatos, por eso me confundí. Entonces, pues, algunas fueron desestimadas porque lo dijeron, no, este es un falsificador, es un que está mandando nomás por mandar, estas parece que sí son de él. Y así, ¿no? Entonces, pues hay unas que sí y unas que no. Y la autenticidad de muchas de estas cartas ha sido debatida,
Por lo menos estas 3 mencionadas son las más ampliamente aceptadas como auténticas porque tenían detalles específicos de los crímenes y pues tuvieron impactos en la investigación a fin de cuentas, por ser tan específicas. Okay. Algunos de los sospechosos fueron Montage John Druitt, un abogado y maestro que fue encontrado muerto en el Támesis poco después del último asesinato. Su muerte y el fin de los asesinatos han llevado a pensar de que pues él era, ¿no? Porque también lo que pasó aquí con Jack es que fueron esos meses, o sea que fue de agosto a noviembre y ya. Okay. O sea, las 5 canónicas pasaron en ese momento y ya, se acabó. Ay, pues después de esta falla técnica, vamos con el siguiente sospechoso. Él fue Aaron Kominski, un barbero polaco judío que vivía en Whitechapel y fue internado en un asilo mental poco después de los asesinatos. Su comportamiento y ubicación lo hacen un sospechoso plausible. Pues sí, tenía la navajita de barbero. Ajá. Sí, o sea, era barbero, era polaco, era judío, estaba loco. O sea, está vivía ahí cerca. Para o sea, que se haga ahí el loquito, ¿verdad? Una mezcla muy... Como la chica superpoderosa, sí. ¿no? Que después creo que forenses encontraron como ADN o ciertas estructuras de ADN que coincidían con él. ¿Órale? Sí, pues con gente judía y polaca. Oh. Ah, ok. Pero pues es que pues también esas cartas se pasaron en manos y pues sí. no hay un ADN concluyente o sea, son solo restos, como quien dice. Sí, pues es que cuando buscas de ADN, o sea, sí hay ciertas personas que comparten un ADN específico en genes, rasgos y encuentran que comparten polimorfismos. Que encontraron así como que esos polimorfismos en ciertas etnias en las cartas y así, pero pues también se dice que esas cartas y todo ese tipo de cosas pues rodaron por el mundo, o sea, sí. son cosas de siglos atrás. ¿Sí, no? ¿Siglo? Pues un siglo. Sí. 2, ¿no? Porque estamos en 1800, 1900, pues casi sí. Un siglo y cachito. Un siglo de tiempo. Un siglo de tiempo. Ah, esa está buena. Mátame, Dios, Jesús. En cualquier está chido. Un siglo de tiempo. Sí. Gaby, 2024. Sí, es que es una combinación de un siglo y muchísimo tiempo juntos. Sí, ya tenemos. Dios, llévame. Llévame. Ven, por eso tuvimos las fallas técnicas, para que pudiera salir para que saliera el chiste. Soy tu mejor soldado, pero ya no aguanto. Bueno, el siguiente fue James Maverick. Él era un comerciante de algodón cuya supuesta confesión fue descubierta en un diario en 1992. Sin embargo, la autenticidad del diario ha sido ampliamente disputada. Déjà vu. Sí. Y me faltó este de acá. Este fue el tercer sospechoso. Sir William Gold. Él era el médico de la reina Victoria y algunos teóricos conspiran y sugieren que él fue el que cometió los asesinatos por parte de una trama masónica. Okay. Aunque también se dicen que hubo ahí como un problema con un hijo de la reina y una prostituta que a lo mejor podía ser que tuviera su hijo. Y no, es una conspiración. Okay. Y que por eso atacó a ciertas prostitutas. Pero es una conspiración y no le aseguro nada. No está comprobado nada. No, y también puede ser que esté mintiendo porque me esté acordando de otra cosa que no quiero. Así que investiga. Sí. Sí, el siguiente es James Maverick. Ese ya lo dije. El siguiente es Walter. James Maverick. Aaron, presente. Sí. No, el último es Walter Stickett, que era un artista cuyo nombre ha surgido o se ha sido sugerido por la autora Patricia Cornwell, que ella afirma que ha encontrado algunas pruebas forenses que lo conectan con Jack el Destripador, pero su historia no tiene mucho sentido según algunos expertos. Sí, pues es que también le dicen, ¿qué pruebas? Esta, pues no, señora, no puede ser así. No funciona. No funciona. Entonces, pues el impacto que ha tenido Jack en esto es que ha sido inspirador de literatura, películas, series, estudios académicos. Les digo que hay los riperólogos. Hamburguesas. Hay una de Jack in the Box.
Pues el riñón era sí, Jack in the Box. Órale. Sí. Entonces, pues... Topacio así como que, wow. O sea, si no fue por eso, sí, está muy épico que fuera por eso. Sí. Entonces, pues ha inspirado a muchas cosas, ¿no? Y ha sido un tema de fascinación de la literatura macabra y todo eso, ¿no? Y pues se ha estudiado mucho la psicología de este asesino desde 1888. Ahora, se dice que con el avance de la tecnología forense ha habido intentos de utilizar el ADN para identificar al Jack el Destripador, que era parte de lo que nos estaba diciendo nuestro compañero Favela. Que en el 2014 se afirmó que el ADN mitocondrial recuperado de un chal que perteneció a una de las víctimas coincidía de un descendiente de Aaron Kominsky, que Aaron Kominsky quedamos que era el polaco judío barbero que vivía en Whitechapel, que era justamente lo que nos decías. Pero pues lo que sé es que como no dicen que posiblemente contrató los servicios de la prostituta. Ajá. Pero pues también es, o sea, este tipo de análisis, según lo que yo entendí, es de que, o sea, los polimorfismos son muy variados, ¿no? Pero por ejemplo, si lo queremos hacer por algo más fácil, te está diciendo que el asesino es tipo A de sangre. Okay. Entonces, ¿cuántos tipo A de sangre hay, no? Entonces, bueno, más bien cuántas personas con sangre tipo A van a Yo haber? merengues. Entonces, soy negativo. Yo soy A positivo. A positivo. No, yo nada positivo en la vida. Puro negativo. Soy AB negativo. Creo. ¿AB negativo? Creo. Más creo. Sé que creo que soy AB y negativo. Eso es lo único que sé. Siempre único y diferente. ¿Por qué? Pues ese creo que es uno de los difíciles de encontrar. ¿Neta? Creo, no estoy segura. No sé. Creo que el que es difícil encontrar es el O, ¿no? Sí, el O negativo. Ese es el donante universal, ¿no? Sí. Sí, es el donante universal. Y el AB positivo es el receptor universal. Sí. Creo, ¿no? Sí. ¿Y el negativo? No sé. Ni yo. Entonces, pues este caso sigue siendo uno de los más grandes misterios sin resolver de la historia criminal. Después del gansito en el congelador. Sí. Algún día sabremos. Exacto. Dudo como que se yo resuelva eso de los gansitos. Sí, como yo no voy a tu casa, yo no soy. Esa regla solo está en mi casa y en la de Cambia de mi mamá. pastelito, usa un chocotorro a ver qué pasa. Un submarino. El otro día me estaba platicando, Fon. Chocotorro. ¿Aún existen? Sí. Me trajiste una memoria. Un chocotorro. Me estaba contando, Fon, que en el trabajo había un robalonches y un robacocas. Híjole. Y que un día le hicieron ahí una bromilla para ver que le pusieron jabón y no sé qué tanto a una soda o algo así. Y que no, a él no le valió gorro y se lo tomó todo. Descubrieron quién era el robacocas, pero no descubrieron nunca quién era el robalonches. Aparentemente eran dos personas diferentes. Eran distintos. Sí. Pero le habían puesto laxante a los dos. Sí, para ver a quién le daba diarrea. Me platicó otra historia. Es que él la cuenta más chida, pero pues se supone que como les estaban robando el lonche, lo que hizo fue que en la lonchera le dibujó así un aparato reproductor masculino, pero así grotesco y feo, se lo dibujó en una hoja y se lo puso ahí y le puso que para que cuando la abriera dijera, cómete esta. Okay. Entonces que pues ya llegó la jefa y le dijeron, no jefa, pues es que sabe qué, pues es que hay un robalonches y no sé qué tanto. Y luego que llega uno de los compañeros y le dice, pero mire, por ejemplo, uno tiene su lonche y llega, lo abre, y luego así a la jefa le sale así el dibujo grotesco de Pong y así como que ya nomás le cierra y dice, ay muchachos, y ya. Pero dudo que eso lo detuviera a comerse el lonche. Pues, sería, qué cagado. Pero por lo menos a lo mejor le soltaría una risa y ahí en el sí, sonido ya cae y lo atrapan. No, yo sigo diciendo laxante. ¿O Viagra? Imagínate. ¿Dónde escuché el del Viagra? El del Viagra hay que la traiga parada sin saber por qué. Yo en la secundaria leímos Viagra un profe. ¿Sí? ¿Entonces tú lo contaste, esa historia? ¿Quién se le paró? Ahí Pues el señor no se paró de la mesa.
Porque hay gente que dice que no pasa eso, sino que empiezan así como que ritmo cardíaco acelerado, las orejas enrojecidas y no saben qué les está pasando. Pues no sabemos, o sea, pues el señor se quedó sentado en su mesita y se quedó en el escritorio. Sospechosamente siempre se paraba el pizarrón y ahora no. Sí, justamente. Se puso el maletín enfrente, ¿no? O sea, no digo que estuviera bien y que estuviera bien, pero mínimo compramos Cialis. Bueno, por lo menos. Bueno, pues, ¿qué esperas, Topacio? Una vez drogamos un salón con aguarrás. Mire, me dices que te asustas de mí. Yo que nunca he hecho esas cosas. Teníamos aires de agua y le echamos aguarrás. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Para drogar a la gente. Ociosos. No. Sí, pues no teníamos nada que hacer. Niños desquacerados. Recuerdo que una vez un compa estaba así que dijo, no veo. Le dijimos, abre los ojos. Ah, ya mire. No recuerdo muy bien qué pasó, pero creo que le pegaron y cerró los ojos y ya no los abrió. Dijo, no veo, quedé ciego. Dije, ay, yo pensé que era un chiste de una novela, no sé si han visto ese TikTok de que, ay, estoy ciega. No, sí nos pasó. Abre los ojos. ¡Milagro! No, sí nos pasó. Pero es que el golpe sí fue muy fuerte. Es que aventamos una banca. No manches. No. Es que ahí donde estábamos, en el salón, haz de cuenta que había como un cuarto de donde guardaban escobas, trapeadores, en una esquina. Y ahí haz de cuenta que antes de que llegara el profe encerrábamos a alguien y empezamos a aventarle cosas. Y si llegaba el profe, pues todos nos sentábamos y nadie decía nada. Y la persona que estaba ahí adentro, pues no decía nada. Y una de las últimas veces nos atraparon y ya no hubo pedos. Pero no sé por qué, ¿sabes? Le aventamos una banca. No manches. No mames. Porque no estaba totalmente hasta el cielo. O sea, tenía un espacio así como abierto y le aventamos la banca. Y el vato empezó a llorar. Y dice, no veo. Y todos nos preocupamos y sí fue así como que, si tratas de abrir los ojos. Y yo creo que a lo mejor por el impacto, el shock, no sé, estaba como muy tenso y no podía abrirlo. Wow. Confesiones que... Una vez le pegamos la mano a alguien con cola loca en la banca. Ay, esos niños desquacerados. Ay, no. Hubieras visto cuando nos robamos una computadora. De la escuela también. Sí. No. O sea, traíamos la pantalla, el CPU, las bocinas. Pero si eran unas cosas gigantotas. Sí, y de hecho estaban haciendo operación mochila porque cuando... ¿Y cómo iban a esconder un...? O sea, se dieron cuenta que se la estaban robando. Y al salir de la escuela... estaban revisando las mochilas para ver quién lleva la compu. Y fue así como que todas las personas que lo traían sus útiles afuera porque no les cabía adentro porque traían los de la compu. Ay, no manches. Pero no manches, y eran pasando, las pantallotas, ¿no? Sí, y pasando con el prefecto fue así como que, no, a mí ya me rezaron, por eso traigo todo afuera. Entonces ya vete. No mames. Ay, no. Y así se la robaron. Así se la robaron. Wow. Estoy impactada. Luego también cuando tiramos un pizarrón de los electrónicos y luego lo medio pusimos. O sea, se nos cayó y lo medio pusimos para que se estuviera. Y entonces un profe se acerca y se sentó y ¡paz! Del escritorio. Ay, no. Qué niños tan desquacerados. Pero ninguno se asesina en serio. Menos mal, eso es bueno. Hasta ahorita. Es que no tengo sótano. No les han pegado en la cabeza todo lo suficiente. Y no tiene sótano. Sí, es Por algo siempre está mencionando el sótano. Trae eso ahí en su cabecita ya. En su psique. Es que si tuviera sótano sería o cueva de hombre, con muchos juegos y así, o cuarto de tortura. ¿Cómo sería tu cuarto de tortura? No. Da detalles. No, igual no tienes el sótano. Bueno, mi cuarto de tortura sería una televisión, un sillón y la trilogía El Señor de los Anillos. ¿Los pondrías a ver eso ya es tu tortura? Sí, a huevo que sí. Entonces te van a dormir. ¿Cómo los mantendrías despiertos? Como Naranja Mecánica. Ok. Chile, es que para mí sí es una tortura ver esas películas. Y sí, te iba a decir, no, sí, pero... es que... Para mí no es una tortura, pero no las volvería a ver.
que sí duran mucho. Sí, duran mucho. Es que está bien. Y lo es bien tedioso en muchas cosas. Ya para terminar, ahora sí, ya, porque ya nos fuimos por quién sabe dónde. Estos casos no resueltos no solo nos dejan un profundo sentido de inquietud, sino que también plantean preguntas sobre la eficacia de los investigadores policiales y cómo los avances tecnológicos en criminología pueden o no pueden resolver este tipo de casos. ¿Cómo es posible que estos asesinos eludan a la justicia y qué podemos aprender de estos casos para prevenir futuros crímenes? Entonces, pues es que lo malo es que no hay un cóctel de... Pues mira, sí aprendimos cosas. Número 1, no ser prostituta. Sí. Número 2, no coger en lugares públicos. Sí. Número 3, no estar en situación vulnerable. O sea, no ser mujer. No ser mujer. Número 4, no ser alérgico al plomo. Ni al hierro. Ni al hierro. Ni al acero inoxidable. Número, ¿qué otra cosa? No vivir en 1800. No, ni en los 60s, ni en los 90s. O sea, no vivir prácticamente en ninguna ni en los plano 2020. De existencia. Okay. No tener vecinos peleoneros, molestos. Agresivos. Estar bien con ellos. Uno nunca sabe. Mexicanos que se vayan a Los Ángeles. Sí. No, pues sí. Aprendimos muchas cosas. Es que ¿cómo previenes eso? O sea, cada uno tiene su modus operandi. Cada uno tiene sus traumas o sus cosas que lo llevaron a hacer eso. Sí. Y si te pones a investigar, como dicen ahí los estudios, o sea, no por haber pasado por situaciones terribles, ya se justifica que sean asesinos, sino pues habría muchísimos. O sea, ¿cómo le sigues la pista a eso? Pues es que es la prevención de la salud mental. Ajá. Solamente. Y eso pues también es, pues no es para todos. Así desafortunadamente. ¿La salud mental no es para todos? O sea, pues debería... No todos van a tener la posibilidad Debería de poder ser para todos, pero desafortunadamente no todos tienen la capacidad de ir a buscarla. O inclusive de querer ir. Exacto. De querer ir. Pues es que también te topas con cada terapeuta que dice... Sí, que dices, sí, mejor me quedo loquito. Por ejemplo, conozco terapeutas que tienen sus bases en cuestiones de género, en cuestiones religiosas, en cuestiones religiosas, en cuestiones... Y pues como hemos tenido una serie de fallas técnicas y el episodio ya se alargó mucho, entonces ya nos vamos, así que en conclusión, no sea un asesino serial, por favor. Sí, vaya a Melvin y a Tigre Toño, al Fruit Loops, ¿cómo se llama? El Tucán de Fruit Loops, ¿cómo se llama? Sam el Tucán, el Cornelio, el de los cornflakes. No, el Capitán Crunch. El Capitán Crunch, ¿qué otro? Bueno, ya. Cuídenlos, protéjanlos. Y les digo que me acaban de contar uno bien payaso de que está haciendo... El día está como hot dog. ¿Cómo? Todo perro caliente. Adiós. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Heresiarcas del Edén. Estamos en Spotify, en YouTube, en Facebook. Ya tenemos Patreon. Entonces ahí nos vemos. Esto fue Heresiarcas del Edén. No la sigan, si van a entender esos chistes, por favor. Háganos un favor. Están bien cool. Esto fue Heresiarcas del Edén. Nos vemos el próximo episodio. Esperen el especial de chistes malos con Gaby. Sí, bye. Que en Halloween se vamos a grabar disfrazados. Sí. Te puse el gorro y pensás que eras una monja, ¿verdad? No, mira, Gabriela. No, igual, disfraz de bruja puta. Ya termino en este ya. Ya, pues a ver. Voy a disfrazar de bruja puta. Sí. Pero contigo, ¿qué pasó? Halloween es una única festividad donde las mujeres pueden vestir como zorras. Sí. ¿Cómo es? ¿Zorras o sí, zorras. Solo que yo no sabía. Como mujerzuelas. Pero yo no sabía esta regla. Una niña que dice, yo quiero ser doctora puta. Sí, ¿verdad?